Buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí desde Reino Unido, donde está muy oscuro. Espero que hayan hecho los estiramientos, porque realmente en esta vida que llevamos tan sedentaria, los estiramientos son muy importantes. Esta mesa me hace especial ilusión porque además de la compañía tan buena que tenemos esta mañana, tarde, noche, aquí en el diario, versa sobre un asunto que creo que realmente nos ha tocado mucho a todos los periodistas del mundo. La mesa se titula el servicio público volviendo a las esencias y realmente creo que es algo que nos une a las redacciones de distintos países, aunque hayamos cubierto esta pandemia de manera diferente. Y de hecho creo que es algo personal, diría yo. Desde luego para mí lo ha sido, lo fue cuando empecé a escribir un boletín diario sobre el coronavirus el 10 de marzo y ese boletín donde pues, había que contar los horrores que nos estaban pasando y los que ya empezábamos a entender que nos iban a pasar, se convirtió también en una manera de que los lectores se acercaran de manera muy directa a nosotros. Yo todas las noches, normalmente tarde, pues pasaba tiempo contestando emails personales de lectores que pedían ayuda. Ninguno de nosotros somos médicos, muchos no éramos expertos en coronavirus ni en información científica, pero hicimos un esfuerzo cuando había mucha confusión también por entender cuáles eran las fuentes fiables, por intentar darle una respuesta no fácil muchas veces a personas desesperadas. Y yo tengo un recuerdo muy vivo de todas esas personas, aunque fueron muchas, que me escribieron pidiendo ayuda sobre cómo poder abrazar a su madre que está en una residencia, cómo poder ayudar a una amiga que ella estaba enferma, su bebé estaba enfermo. Y me sigo acordando de mucha de esa gente y a algunos les he contactado después cuando he averiguado la respuesta. Y creo que en esta mesa vamos a escuchar historias parecidas. Tenemos a Eva Belmonte, de la Fundación Cibio de España. Hola, Eva. Buenas. Que sabe mucho de contestar preguntas de lectores, muchas veces desesperados. Estamos con Isabela Ponce, de GK de Ecuador. Hola, Isabela. Hola, María. Y tenemos a Chani Guyot, de Redacción, Red/Acción, es un juego de palabras, de Argentina. Gracias, María, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Chani. Eva, empezamos un poco contigo hablando de las preguntas ansiosas de los lectores. Eva lleva muchos años dedicándose a algo que en España se llama el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Para quien no esté en España, es el boletín oficial donde el gobierno publica sus decretos, publica las leyes y normalmente digamos que es algo para especialistas. Pero en esta pandemia se convirtió en una herramienta vital, es donde se publicaban cada día, cada noche, las reglas de cómo teníamos que vivir en un momento muy desesperado. Eva, ¿cómo fue para ti, el cambio, supongo, de haber de repente que lo que hacías fuera lo más importante para todos y también esta relación tan directa con los lectores? Pues fue una locura porque nosotros normalmente en Cibio, o sea, el trabajo del BOE nuestro de cada día es una parte pequeñita de todo lo que hacemos. De hecho, lo hago yo sola por las mañanas y una vez acababa, pues me iba a la oficina a hacer el resto del trabajo de Cibio. Y de repente tuvimos que, claro, con estas cosas, esta locura de normas a cualquier hora que cambiaban 3 veces por día y que nadie entendía, pues tuvimos que dejar todo para centrarnos solo en eso. Ha sido una locura, ha sido agotador, pero yo he sido... En parte, estoy destrozada, si soy honesta, pero he sido bastante feliz este año porque yo llevo 8 años desde que empecé a leer el BOE gritando en el desierto que daba igual lo que discutieran los políticos en el Congreso, que daba igual los anuncios que hiciera un gobierno, que daba exactamente lo mismo. Que si no llegaba al boletín, a la Gaceta, normalmente se llama Gaceta en otros países, y estaba ahí firmado y escrito y entraba en vigor, daba igual. Que era lo mismo, que era propaganda, que era globos sonda, que no importaba. Llevaba años gritando sola en el desierto y de repente todo el mundo me hacía caso. Era como... Y no solo porque se reconozca ese trabajo, que para mí era importante, porque era como reconocer el trabajo de muchos años, sino porque yo creo que esto cala. O
sea, creo que hay muchísimos lectores que antes no eran conscientes de esto y que ahora no se fían. Tienen un espíritu mucho más crítico a la hora de escuchar, por ejemplo, un anuncio de un gobierno. Esta cosa se les ha quedado muy grabada porque como el BOE ha regulado hasta si se podía bailar en una discoteca, ahora es como, bueno, espérate, no me fío de nada de lo que me cuenten hasta que no lo vea. Y luego hay una cosa que para mí ha sido muy bonita, y creo que es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un periodista pese al agotamiento, que es esta sensación de ser útil. Cuando de repente pasa todo esto y estamos todos totalmente en shock, en plan, pero ¿qué está pasando? Y hay como decías, una sensación de incertidumbre, de necesidad de tener alguna certeza a la que agarrarse porque no se entendía nada. De repente, que todo este conocimiento tan friki de entiendo perfectamente lo que están aprobando y puedo explicarlo, sea útil y consiga dar certezas a la gente, es una sensación maravillosa. O sea, al final es como, bueno, o sea, como periodista es una sensación genial sentir que en medio del caos puede ser útil y está muy bien. Y no me refiero solo a ser útil, que por ejemplo mucha gente me decía, no estás harta de que te pregunten a cualquier hora, porque además abrimos un consultorio, teníamos miles de preguntas ahí, pero luego en Twitter a cualquier hora tenía centenares de preguntas de gente que me preguntaba cosas muy concretas y la gente me decía, no estás harta de la frivolidad de que te pregunten si pueden hacer cosas como ir a jugar al pádel o salir de 2 a 4 con un... Yo decía, no, porque para esa persona igual es lo más importante del mundo. Igual está al borde de que su salud mental explote y es la única salida. Igual tiene una situación en su casa de violencia horrorosa, convive con personas... O sea, es que cualquier certeza que puedas dar en una situación así es importante. Y luego, además, estamos hablando, que es lo que más centrados estamos ahora, de toda esa gente que ha entrado en una situación de crisis económica brutal, todas esas ayudas que se han puesto en marcha para intentar echarles un cable, que no se entienden, que no se saben cómo se tienen que pedir, que la gente no sabe si puede tener acceso a ellas o no. O sea, explicar eso, intentar ayudar a la gente que está en situaciones económicas muy duras a acceder a ayudas a las que tienen derecho. O sea, es algo que de verdad te hace sentir que el periodismo tiene sentido, que al final tiene una autoridad súper práctica y como muy evidente. Y esto, quieras que no, pues te infla un poco el corazoncito. Hablando de preguntas, cualquiera que nos esté viendo nos puede mandar preguntas en la web y estaremos encantados de contestar sobre el BOE también. Y sobre lo que haga falta. No, desde luego lo que dices, yo es que como me acuerdo de cada persona que me escribió, sobre todo en aquellos primeros meses, pues había, por ejemplo, un señor que vivía solo y que quería salir al campo al lado de su casa y entonces no se podía. Y recuerdo también el día que por fin se pudo para la gente mayor y seguro que les mandé vuestro link, que era tan útil de por fin se puede salir usted a dar una vuelta al campo. Es que era muy importante para ellos. Y la gente mayor al final, quiero decir, si no se relaciona y hace sus actividades, al final la degeneración un poco que vas teniendo con la edad se acelera. Y hubo muchísimos de esos, o sea, de esos señores que decían quiero ir a mi huerto a regar mis plantas. O sea, un montón. Y claro que era importante, era importantísimo que pudieran hacerlo. Sí, sin duda. Bueno, hemos vivido tiempos extraordinarios, pero bueno, está bien lo que cuenta Eva de hay cosas buenas. Nos ha hecho sentir que servíamos de algo los periodistas, aunque estuviéramos lejos, ¿no? del esfuerzo y el sacrificio de tantos trabajadores en los hospitales y en los supermercados, pero bueno, pues los periodistas hemos hecho algo útil tal vez este año. Isabela, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué cosas distintas también han pasado en GK para intentar adaptarse a las peticiones de información de los lectores, de los televidentes en un momento así? Creo que son varias cosas, entonces quiero como centrarme en lo que creo que puede ser lo más importante o representativo. Nosotros, GK se enfoca en transparencia, medio ambiente y género, con enfoque en derechos humanos. Entonces, al inicio, cuando era todo COVID, salud, sí fue un reto de por dónde ir, qué elegir contar, y sí nos fuimos mucho por esa información de servicio que todos mencionamos, ¿no? Uso de mascarilla, o sea, nosotros no hacemos fact-checking como el género, así como falso, ni sé qué, pero sí una información como en ese estilo de esto debes hacer, eso no sé qué. Acá hubo mucho la difusión de información sobre el dióxido de cloro, por ejemplo, entonces le dimos muy fuerte a poder explicar por qué no debían tomar, etcétera. Pero hay un tema de servicio que a mí me pareció muy importante y que todavía creo que lo que más rescato es que todavía le damos seguimiento y es un tema súper duro, o sea, súper doloroso. Seguramente muchos de ustedes vieron estas imágenes de Guayaquil en la que había cadáveres envueltos en sábanas en las calles porque hubo una crisis sanitaria muy grave.
nosotros estábamos en Quito, entonces ni siquiera poder cubrir, o sea, no salimos en la calle. Acuérdense que al inicio creíamos que poco más y te contagiaba el aire, el vecino, la puerta, o sea, todo era como, no se entendía. Entonces, cuando ocurrió esto en Guayaquil, un día, y eso es súper relacionado con las audiencias, porque una tarde recibimos un mensaje directo por Twitter de una señora que decía que el papá había fallecido hacía 10 días y no le entregaban todavía el cuerpo en un hospital público. Entonces la contactamos, eso fue la tarde de un jueves, pero así como 6 de la tarde, y muy pronto ella nos incluyó un grupo de otros familiares, eran en ese entonces como 17, que reclamaban también que no les entregaban los cuerpos de sus familiares que habían fallecido en los últimos como 15 días. Entonces sacamos esta nota, como contando esa situación, y muy pronto recibimos un montón más de gente que tenía, o sea, que le había pasado eso. Y es como, o sea, yo creo que todavía no hemos terminado de dimensionar lo grave que fue eso, porque duró al menos unas 3 semanas en las que las personas que fallecían dentro de ese hospital, o fallecían en las casas, o fallecían en hospitales privados, eran llevados a ese mismo hospital y no se siguió el proceso correcto de refrigeración, etiquetado de los cadáveres. O sea, es como realmente todas las capas de inhumanidad posible, porque esta gente que ya había sufrido, visto a sus familiares morir en casa, muchas veces se demoraban en recogerlos, etc. Luego de sacar esta nota, hubo unos cuerpos que lograron ser identificados y se los entregaron, o sea, del hospital. Le dimos seguimiento la semana siguiente y lo que hicimos al recibir tantos mails fue crear una lista, era una entrada dentro en GK con los nombres, el día que falleció, el lugar que falleció. Y una lista como muy así, y le íbamos llenando todos los días y nos llegaban mails todos los días. Y luego nos poníamos en contacto también para saber si ya habían identificado el cuerpo. Entonces, sí fue yo no tuve lo que ustedes de contestar cosas más específicas de yo que sé, puedo salir y tal, pero sí era ese como por favor ayúdenme. Y por lo general la gente como muy humilde porque no tenía acceso a haber tenido un servicio privado o algo un poco más eficiente, por decirlo menos. Y luego sacamos esta sección que se llama Los que no aparecen, que todavía la seguimos alimentando, que son los cuerpos que no aparecen, que no han sido identificados, y esas familias que siguen buscando. Entonces, como que está súper alineado el tema de derechos humanos que nosotros todo el tiempo estamos cubriendo, pero también cómo podíamos ponerle el ojo en algo que no se estaba poniendo, ¿ya? Y este intercambio y hace apenas 2 semanas llegó otro mail, no llegaban hace 5 meses, creo, a decir, no encuentro el cuerpo de mi papá. O sea, como que ayúdenme, ¿ya? Y obviamente, como sabemos, a veces esta idea de que ayúdenme, creer que nosotros vamos a poder resolver, pero sí es como decirle que nos cuente, explicar, ver, tratar, entender el proceso que se está siguiendo ahorita. Entonces, ese fue un caso que para mí es como súper importante, fue súper fuerte por escuchar estas historias de los familiares y esta búsqueda y no sé qué, y estas negligencias una tras otra. Y otra cosa que hicimos mucho menos, o sea, dura, fue creamos un newsletter que se llama Desde Casa, y va mucho en la onda que lo que decía María al inicio. Y es como consejos prácticos como estás encerrado en casa. Empezaba, o sea, trató temas de salud mental, incluso salud sexual, orden, ejercicio, y lo mandábamos al inicio, creo que era 3 veces a la semana, ahorita ya es una vez, y se sigue mandando desde casa porque son cosas muy prácticas y que la gente, o sea, esto era para nuestros suscriptores, ¿no? Del newsletter. Y la gente respondía agradeciéndolo. O sea, pero o sea, como había una interacción, lo manda una de las reporteras que se llama Susana Roa, y la gente estaba como, necesitaba esa conexión, por decirlo menos, ¿no? Y ya con esto cierro. Mañana vamos a lanzar un proyecto que también lo hicimos en esta última etapa, o sea, ya no es algo de antes, pero sí está muy relacionado con el COVID, y fue otro proyecto de salud mental transnacional que estamos haciéndolo con Mutante, el CLIP, Chequeado y el Surti. Y fue para entender cómo se había afectado la salud mental de los jóvenes durante la pandemia en nuestros países. Y creamos unos grupos de WhatsApp en los que conversábamos con ellos y nos enviaban mensajes de voz contándonos sus experiencias. Y fue una experiencia increíble y súper íntima de la cantidad de cosas que nos contaban, y demostraba esa necesidad de poder hablar con alguien. Entonces, como dice Eva, increíble recuperar esta conexión con la audiencia, sean de diferentes aspectos, pero sentirse muy, muy valioso. Yo también comparto el hecho de sentirme como súper conmovida con todo lo que
lo que hemos vivido y tampoco creo que lo hemos dimensionado, o sea, hasta ahorita. Sí, sin duda vamos a tener probablemente que va a haber mucho recorrido, ¿no? Hasta que entendamos todo lo que nos ha pasado. Chani se nos ha ido, pero ahora vuelve a entrar. Los problemas a los que estamos todos acostumbrados ya, ¿no? De este mundo en la pantalla tan lejano y bueno, es mejor que no tener nada, pero luego pues no es tan fácil como estar cerca, ¿no? Eva, claro, o sea, muchas veces los medios, bueno, en España y creo que en casi todos los sitios, pues nos centramos mucho en las declaraciones de los políticos, en las cosas que cuando pasa algo tan gordo como lo que nos ha pasado en el mundo entero, porque al final hemos vivido todos a la vez esto, pues parecen cosas mucho menos importantes. ¿Tú crees que esta idea pues de a lo mejor apostar pues por el periodismo científico, por cosas que afectan más a la gente, muchas veces que las declaraciones de los políticos, hasta que no está el papel oficial, como dices tú, en el BOE, ¿crees que esto va a quedar más allá de la pandemia? Que realmente los periodistas y a lo mejor también los periódicos más generalistas vamos a entender que hay que hacer más caso a otras cosas? Yo creo que sí, o por lo menos espero que sí, pero además lo que creo que seguro hemos aprendido, y es una cosa que a mí igual estoy demasiado optimista hoy, no sé si me habéis pillado en un día muy optimista, pero, o sea, lo que sí que creo que hemos aprendido es que esta cosa que siempre se ha hablado de la distancia entre el lector y el periodismo, de la desafección con el periodismo, igual que con la política, otro tipo de cosas, yo creo que esto nos ha enseñado que esa distancia es con cierto tipo de periodismo. Igual hay mucho lector que está alto del periodismo como de trincheras también, ¿no? Igual que pasa con la política. Pero yo sí que creo que se ha demostrado que la gente necesitaba certezas y necesitaba que le explicaran cosas de forma muy clara en medio del caos. Entonces, tanto por cosas muy frikis como explicar las normas, que es lo que hago yo, como por el tema del periodismo científico, que yo creo que ha calado mucho cómo de importante es que alguien te lo explique bien, que no se deje llevar por la primera locura de pues ahora de repente el cloro, o ahora de repente resulta que tenemos que poner todos unos filtros de no sé qué, o ahora de repente... O sea, poder confiar en un periodista científico, en el que tú sabes que es una persona rigurosa, porque ves su metodología, porque te cuenta tal, porque si tiene dudas lo explica. Tener esa certeza es súper útil para un lector. Y yo creo que muchos periódicos, sobre todo generalistas, se han dado cuenta en esa parte que igual tenían carencias ahí, y sus periodistas de otros ramos han tenido que aprender corriendo, pero que necesitan especialistas en el ámbito. Y lo mismo para explicar normas. O sea, lo que ha pasado con el BOE estos meses es que se han publicado un montón de noticias que no eran ciertas sobre cosas que estaban prohibidas o cosas que decía el BOE, porque al final estar especializado pues es importante y lo que ha pasado en los últimos años es que cada vez hay menos especialización porque cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Entonces yo sí que creo que el lector pide cada vez más un periodismo en el que pueda confiar, o sea, poder agarrarse a algo de verdad, confiar en algo que le dé un poco de paz casi. Y creo que los medios han aprendido un poco esa lección, o quiero creerlo, y creo que se va a apostar por la especialización en determinadas cosas. O sea, ahora hay un montón de medios, por ejemplo, que tienen, o sea, secciones más potentes de ciencia que al principio de la pandemia no había nadie haciendo ciencia. O sea, yo veo secciones sobre el BOE ahora en 2 o 3 medios, que eso no lo ha habido en la vida y estoy súper contenta. Quiero decir que yo sí que creo que esto nos hará cambiar un poco. Chani, estábamos comentando un poco, pues eso, que muchas veces pues los medios, antes de la pandemia sobre todo, pues estábamos muy centrados en las declaraciones de los políticos, en polémicas un poco absurdas, y que esto pues se ha visto de lo absurdas que eran cuando ha pasado algo realmente grave, pero Redacción ya ha nacido con el espíritu ya nació antes de la pandemia con el espíritu de hacer algo distinto. Entonces, vosotros, ustedes desde el principio no querían hacer el típico medio de declaraciones, pero ¿cómo han adaptado sus formatos tan originales y tan cercanos a cubrir algo tan grave y tan complicado como esta pandemia? A ver, fue súper interesante la experiencia. Nosotros desarrollamos lo que llamamos nuestra fórmula de periodismo humano, que por un lado tiene varios ingredientes, pero 2 fundamentales. Uno tiene que ver con la mirada constructiva, aplicando algunas de las técnicas del periodismo de soluciones, y por otro lado, la integración de la audiencia, de la comunidad, de nuestros miembros, en el proceso periodístico de diversas maneras. Y yo diría que lo que la pandemia nos permitió es, salud siempre fue un tema importante para nosotros, pero bueno, meternos en el ecosistema, digamos, de
las noticias desde otro lugar. Y ese lugar, y les cuento un caso muy concreto que yo creo expresa bastante bien esta diagonal, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de hicimos una guía para vivir en tiempo de coronavirus. Tiene 8 secciones, son unas 100 preguntas en formato de pregunta y respuesta, muy simple de navegar. Pero todas esas preguntas nos la hicieron nuestros miembros, nuestra audiencia y nuestra comunidad. Fuimos a preguntarles, ¿qué preguntas te haces sobre estos tiempos? Y hay secciones que tienen que ver con la prevención, salir de casa, ocio y bienestar, cómo ayudar. Hay preguntas muy clásicas de cómo funciona una vacuna o cómo tramito mi permiso para circular, pero otras que tienen que ver con, bueno, cómo lidio con el exceso de noticias negativas. Preguntas que se hizo nuestra comunidad. Lo interesante, y eso es algo que hicimos en abril y todavía hoy se sigue actualizando. Al pie de cada respuesta uno puede sugerir una actualización o algún dato. Y luego 2 de las notas más leídas de todos estos meses también han sido cosas muy simples, ¿no? La más leída, fiebre sin COVID-19, ¿por qué no entrar en pánico si tienes 38 grados de fiebre? Es la nota más leída de redacción de los últimos 4 meses. Todos los meses sigue rankeando como la nota más leída. Yo creo que la pandemia nos ha permitido más directa y fácilmente ponernos en los pies de nuestra audiencia y nuestros lectores. Ha facilitado la empatía para aquellos medios y periodistas que estamos dispuestos a. Ahora, si a veces los periodistas tenemos dificultades para pensar nuevos temas o conectar con el sentido de relevancia de nuestras audiencias, en este caso lo único que teníamos que hacer era mirar a nuestro alrededor. Millones de personas estamos en nuestras casas lidiando con problemas nuevos, con profesionales, personales, familiares. Cada uno de esos problemas es una oportunidad para abordarlo desde el periodismo de servicio. Con lo cual creo que hemos visto cosas súper interesantes en muchísimos medios. Por supuesto, ojalá que esa capacidad de ponernos en los pies de la audiencia, hacernos sus preguntas y, por supuesto, después con las herramientas profesionales de periodismo abordar esos temas, responderlas, ayudar a nuestros lectores a tomar decisiones. Siempre lo pensamos en términos políticos, pero creo que hay decisiones domésticas, cotidianas, que cada uno de nosotros toma todos los días, para las cuales este tipo de periodismo de servicio ha ganado una nueva relevancia. ¿Y qué has aprendido de todos estos meses? Bueno, como periodista o para la redacción de redacción, ¿cuál es qué te sacas de esto, no? Yo creo que reaprendí sobre todo el significado de la palabra resiliencia en diversos órdenes. Nosotros también somos una startup de medio, tenemos 2 años en un contexto muy desafiante para un medio de comunicación digital en la Argentina en el medio de esta pandemia. Entonces los desafíos de negocio son importantes. Pero también la resiliencia del equipo, es decir, estamos desde el 15 de marzo trabajando cada uno en su casa, sabiendo que hemos resuelto un montón de cuestiones con tecnología, con Slack fundamentalmente, pero que hay otras en las que hay que ponerle mucho foco, mucha atención para saber que a la distancia uno puede estar cerca de su equipo y de los lectores, con lo cual diría que ese es el aprendizaje por ahí más grande. Isabela, ¿qué has aprendido tú o tu equipo? Una de las cosas que aprendimos y nos la quedamos fue el tema de la salud mental. O sea, voy a hablar de un tema más como de redacción, más que del trabajo del periodismo en sí mismo. Empezamos con un programa de cuidado y autocuidado de equipos durante la pandemia, porque estuvimos nosotros 4 meses encerrados en las casas y realmente fue un momento clave para conocernos, o sea, conocer cada uno y también empatizar mucho más con los contextos de cada una de las personas del equipo. O sea, fue como muy especial para empatizar y para poder compartir esas cosas. Entonces, creamos este programa que es acompañado por 2 psicólogas, en el que hay espacios grupales y espacios individuales, esos son voluntarios, ¿no? Y pues hay una época al inicio en la que a veces nos conectábamos, por ejemplo, una vez comenzó así, como más esporádico. José María, que es el editor general, convocó una reunión, o sea, estaban
Google Calendar, nos conectamos y fue una reunión solamente para conversar. O sea, era como de cualquier cosa. Y fue así como a las 4 de la tarde. Y nos dimos cuenta de la importancia de estas cosas. O sea, y también, aunque suene un poco obvio, aprendí la importancia de tener una oficina. O sea, cuando volvimos a la oficina, nosotros estamos ahorita aquí, qué importante es poder empezar la jornada laboral y cerrarla, ¿no? O sea, como qué difícil era en la casa cerrar la computadora, o sea, trabajar. Eva lo dijo hace un rato, está agotada. Yo también estoy agotada, o sea, porque igual ha sido un año demasiado intenso. Pero al inicio era, yo, o sea, perdía completamente la cuenta. Y fue un trabajo súper duro de cómo reaccionar, qué hacer, El segundo mes ya fue un poco más calmado, pero era poder balancear de mucho, o sea, de mejor manera todo este tema ya personal. Y debo decir que ha sido algo como muy bonito también, o sea, en términos de equipo, en términos de poder, literal, como dice la palabra, como cuidarnos y entender que, no, por ejemplo, nosotros hacemos muchos sistemas de derechos humanos y estamos hablando siempre del cuidado y todo, y siempre estamos con respeto a las fuentes, a las personas, pero es tan difícil a veces verse uno mismo. Y como que desde siendo periodista con un oficio tan demandante, entonces sí nos hizo, personalmente me hizo, pero lo hemos compartido también en esos espacios, reflexionar sobre todas estas cosas y sobre todos esos apoyos de poder entender situaciones muy particulares del equipo de, por ejemplo, quienes tienen hijos, o sea, poder comprender todo eso de una manera mucho más cercana. Sí, en el diario, que todavía no hemos vuelto a la oficina, nos ha pasado un poco eso. Es verdad que incluso en la distancia a veces conectas mejor con personas del equipo porque, bueno, pues las conoces en una situación muy difícil. Y bueno, Eva, ya para despedirnos, ¿qué has aprendido tú personalmente? Pues ¿O el equipo? bueno, hemos aprendido millones de cosas buenas, que es como que lo que hacíamos tenía sentido, que a veces era como, ¿esto que estamos haciendo? ¿Para qué? O sea, ahora es como que tiene sentido y está bien. Coincido un montón con Isabela con el tema de la salud mental. Nosotros seguimos cada uno en su casa y ha sido un tema muy importante, sobre todo porque a veces es lo que contabas, a veces te aíslas de lo que estás contando, porque estás contando la realidad, pero tú no formas parte de la realidad. Claro, cuando no te das cuenta de que te está pasando a ti. Yo durante meses no era consciente de que yo estaba viviendo una pandemia en Madrid, que era una ciudad súper azotada por el coronavirus. Yo estaba encerrada escribiendo y explicándole a la gente cosas. El día que por primera vez podía ir a ver a mi familia, o sea, me di cuenta porque me llamó mi hermana y me dijo, ¿cuándo vas a venir? Y digo, ¿cuándo voy a venir? ¿De qué es? Si no se puede ir. Y me dice, sí, hace 2 días publicaste un artículo diciendo que ya podías venir. O sea, no eres consciente de que te afecta. Entonces, al final, la salud mental es... Yo hablaba con muchos amigos que me decían, necesito no leer noticias del coronavirus durante una semana. Digo, yo mataría por eso. Mataría por no saber nada de esta pandemia durante una semana. Entonces, al final, yo creo que nos ha afectado mucho porque estábamos 24 horas live ahí viviendo de temas del coronavirus y es un poco agotador. Bueno, y crea un poco de adicción también, ¿no? Sí, y al final es como que no dejas de pensar en eso. O sea, lo más sano y lo que se recomienda a la gente que pasa situaciones de crisis es pensar en otras cosas, tener ratos en los que parece que no pasa nada, en los que estás echando una partida de cartas con tu abuela y no pasa nada, en los que estás viendo una película y no pasa nada, y olvidarte de que es el fin del mundo. Pero nosotros no podíamos, era como todo el día. Y entonces yo creo que el tema de la salud mental es muy importante. Y en nuestro caso hemos aprendido que el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora en intentar explicar todas las ayudas a personas desfavorecidas al detalle y muy claras y tal, que no es suficiente. O sea, que tenemos que encontrar formas, y en eso estamos trabajando, de llegar a gente que de verdad necesita acceder a esas ayudas, porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ayudas que se aprueban desde lo público no llegan a quien las necesita. Porque al final se explican en medios que solo lee gente que igual no las necesita, o de forma que está explicada para que no entiendas de forma clara que tú puedes acceder o no sé. O sea, estamos intentando encontrarla, y hay que encontrar la manera de llegar a la gente que está más jodida. Perdonadme que hable así de bruto, pero creo que el periodismo tiene que hacer esa función, y en eso estamos ahí dándole vueltas, intentando aprender cómo hacerlo. Pues ojalá que se quede todo de lo que estamos hablando, que bueno, pues claramente nos importa, y creo mucho de manera personal, y a todas las redacciones en las que hemos trabajado en este año tan difícil, y bueno, pues que se quede la parte buena, de esa de la que estamos hablando hoy. Y bueno, muchísimas gracias a los tres. Sigan, por favor, estos 3 medios de referencia, estén donde estén: Redacción en Argentina,
GK en Ecuador y Cibio en España, porque bueno, pues la pandemia es internacional y la información en este caso pues también lo ha sido. Esto ha unido, creo, más a los medios de todo el mundo. Y bueno, ahora muchas gracias a los María, tres. ¿puedo tomar un minuto, María? Por 30 supuesto. segundos. Creo que no podemos terminar. Redacción. Yo quiero personalmente celebrar el nacimiento aquí hoy en Buenos Aires del diario AR y felicitar a todo el equipo. En serio, creo que van a agregarle mucho valor al ecosistema de medios en la Argentina, y los desafíos que enfrentamos como sociedad necesitan más y mejor periodismo. Así que muy bienvenido el diario AR a la Argentina. Pues muchas gracias, Chani. Y bueno, se puede leer el diario AR y Redacción a la vez. Y se puede apoyar a los dos medios y ojalá mucha gente lo haga. Y bueno, y ahora les dejamos con una mesa de lujo, una conversación entre dos mujeres muy poderosas y que saben mucho de cómo gestionar esta crisis tan difícil. Es Patricia Torres Bar, que es directora general de Mediv, un fondo que apoya muchísimos medios en todo el mundo y que nos está ayudando a organizar este encuentro, y Rosalía Lloret, que es nuestra consejera delegada, la consejera delegada del diario.es. Muchas gracias.